la corporeidad o este embodiment, que yo sé que es un anglicismo, pero pues es difícil la traducción, ahí pongo algunos. El embodiment o la corporeidad es la forma en la que conceptos como orgullo y libertad se vuelven corpóreos, ¿no? Dentro del protocolo preoperatorio es sumamente importante suspender el tabaco, o sea, si hay algo que pueda cancelar eh, una cirugía de este tipo es el consumo de tabaco. Está totalmente contraindicado el consumo de tabaco antes y después de una cirugía. Eh, las guías dicen 2 meses, yo diría que deberían ser hasta 3 o 4 meses, porque el tabaco es el factor más importante para tener una complicación en una herida. El, Prácticamente el rango de complicaciones se aumenta al doble cuando hablamos de dehiscencia, es decir, que la herida se abra, o cuando hablamos de una infección de la herida. Es decir, si tuviésemos un grupo de 100 personas eh, que fuman y 100 personas que no fuman, de las personas que fuman van a tener el doble de complicaciones en cuanto a dehiscencia, o sea, que se abra la herida, y en cuanto a infección. Entonces, es un factor importantísimo. La terapia hormonal de afirmación de género, hoy sabemos que no es un factor para contraindicar o para suspender o para no hacer una cirugía, pero sí es muy importante que estemos en control, es decir, que tengamos asistencia de personal capacitado para llevar este control, porque de otra forma no tenemos todo el sistema que echan a andar las hormonas. Las hormonas son tan importantes en nuestro cuerpo, mantienen nuestra densidad ósea, mantienen muchas funciones vitales. Entonces, si están bien controladas por les médiques, va a ser fácil poder llevar una cirugía con relativamente bajo riesgo, incluido, diría yo, también de trombosis y de tromboembolia pulmonar, que aquí hay mucho que estudiar, pero creo que es muy importante considerarlo. Tomar en cuenta los suplementos naturistas que está consumiendo nuestro paciente, nuestra paciente, porque en definitiva hay algunos que afectan y el consumo excesivo de cúrcuma o de jengibre puede afectar a la coagulación. Las discrasias, que esta palabra es muy interesante, que tiene que ver con problemas de coagulación y problemas de trombosis, que pueden ser hereditarios o congénitos. Hay que tomarlos en cuenta y por ahí preguntarlos. ¿Y qué cirugías? ¿Cuál es el armamento que tenemos? Pues tenemos un montón de cirugías a nivel facial, a nivel corporal. Hay muchas, y no solamente por cirugía plástica. Ayer ya escuchamos al respecto de las cirugías para modificar el tono de nuestra voz, que me pareció sensacional esa charla, de verdad. Muchas gracias por su participación. Y dejo dos abajo, el injerto capilar y faloplastia, porque son dos técnicas que no estamos realizando actualmente. La faloplastia podríamos realizarla, pero sí es un procedimiento bastante complejo y diría yo también excesivamente caro, porque se trata literal de un autotransplante, ya les platicaré un poquito más adelante. Y el injerto capilar, que es bastante difícil también conectar con personas altamente capacitadas para ello. Eh, Hablo de mastectomía, que es la cirugía más realizada en la comunidad trans, es la mastectomía. Entonces, ¿qué es importante tomar en cuenta? ¿Cuál es el volumen residual que nuestro paciente está solicitando? ¿Cuál es el contorno que desea? Hay que escuchar esa corporeidad. ¿Le gustaría tener o no complejo areola-pezón? ¿Qué forma le gustaría que tuviesen o qué tamaño le gustaría que tuviesen? Recordarles que la mayoría de las mastectomías van a afectar de forma importante a la sensibilidad erógena, aunque la mayoría de los estudios indican que a pesar de que se afecta la sensibilidad, es decir, la transducción nerviosa del estímulo físico, etc., eso se ve afectado. Lo que de hecho mejora es la experiencia durante las relaciones, porque pues, las personas se pueden sentir en la corporeidad, se pueden sentir en euforia, este término tan importante que Daniela mencionaba ayer. Y recordar también que habrá cicatrices para poder seleccionar cómo las gustaría, cómo le gustaría que fuesen las cicatrices. Los preparatorios básicos o los de rutina en mastectomía incluyen
una mastografía y o un ultrasonido mamario, y esto es únicamente para definir qué vamos a hacer con las piezas, los pechos, si las podemos enviar a procesar, que se incineran, o si tenemos que mandarlas a estudiar porque hay algún hallazgo. Ese es el motivo por el cual lo solicitamos. Luego, en la exploración física hay que tomar en cuenta algunos detalles bien importantes: el volumen glandular que tiene nuestro paciente, el volumen del tejido adiposo, las asimetrías, la laxitud, si hay ptosis, es decir, que hay caída de los pechos, el tamaño de sus areolas, si hay tejido mamario accesorio, la lipodistrofia, es decir, si hay acúmulo de grasita en los lados, el volumen de los pectorales. Todos esos datos los tenemos que tomar en cuenta antes de seleccionar esta técnica, ¿sí? O sea, escuchamos al paciente y también vemos la anatomía. Y con eso podemos hacer un plan. Un plan para hacer una técnica perioral, de polo inferior, de pedicura inferior o de injerto de cap. Los que están a los extremos, que es el injerto de cap y perioral, son las más comunes. La de polo inferior, yo personalmente creo que es mucho mejor a la de pedículo, que se comportan muy semejante. La de pedículo tiene el inconveniente de que deja un poquito de tejido mamario, que desde mi punto de vista es muy importante remover todo el tejido si así lo decide el paciente, pero es importante también eliminar todo el tejido mamario, porque si hacemos una mastectomía total, esta mastectomía se considera reductora de riesgo para cáncer. Antiguamente o coloquialmente se le puede llamar mastectomía profiláctica, pero en realidad se le debe llamar mastectomía reductora de riesgo porque reduce el riesgo de tener cáncer de mama a casi cero. Luego, hablando de la mastectomía, esta técnica que es la periareolar y la de complejo areola-pezón, con injerto de complejo areola-pezón, son cirugías que hacemos muy frecuentemente y ya tenemos un protocolo bien hecho. La mayoría de las veces lo hacemos de forma ambulatoria. Esto significa que el paciente llega al hospital, se opera, se recupera de la cirugía y se puede ir a descansar. En este caso, a Casa Transalud, ya les platicaré un poquito más adelante. El tipo de anestesia es mixto, es un piquetito en la espalda, le llamamos raquia o coloquialmente le llamamos raquia, que en realidad es un bloqueo neuroaxial, y una sedación. Es un medicamento por la vena que te permite estar en relajación, en un sueño fisiológico. Si hablo con el paciente, pues podrá contestarme, etc. Utilizamos tumescencia, es decir, infiltro una solución antes de hacer la mastectomía que contiene un medicamento para que coagule, porque uno de los principales riesgos en esta cirugía es un hematoma o un sangrado. Esto que pongo acá tachado, que son los puntos de tensión progresiva, es una técnica que hoy he dejado de hacer, y justamente lo menciono por eso, porque desde mi punto de vista aumenta el riesgo de tener una complicación que es hematoma o sangrado. En cuanto a las prendas de compresión, eh, yo recomiendo cualquiera de las dos, o una venda o un peto o chaleco, que es una prenda hecha a la medida. Obviamente la prenda va a estar mucho más cómoda, la colocación y el retiro, pero lo dejo siempre a disposición de mis pacientes. Siempre dejo drenajes cerrados. Esto no son nada más un plástico, un estilo de látex o un drenaje abierto como lo es un Penrose, sino que dejo un drenaje cerrado a cada lado del pecho para evitar riesgos de contaminación o de infección. Se recomienda absolutamente el reposo de la cintura escapular. Lo ideal es que los codos se queden pegados al cuerpo durante la primera semana. Sin duda algo importante en nuestra técnica, y que ha sido también importante para que la recuperación sea más rápida en los pacientes, es el apoyo de rehabilitación. El equipo de rehabilitación entra con nosotros al quirófano y después de la cirugía aplica tapes. Aplicamos un serum también que contiene antiinflamatorios para que el resultado podamos verlo mucho más rápido, para que el edema, la inflamación se limite. Con esto la recuperación también es más rápida, ¿no? En relación a la técnica perioralar, nada más hago mención que es de las más usadas cuando el volumen mamario es muy pequeñito, cuando tenemos un volumen de 150 gramos.
no tenemos tanta tejido accesorio y no sobra mucha piel. Esto es sumamente importante porque cada técnica tiene su indicación, como lo decía. Este es un resultado a 4 semanas de una mastectomía periareolar. Pueden ver el el marcaje quirúrgico, en donde las líneas en rojo están delimitando el área que cubre la glándula mamaria, zonas de liposucción a nivel axilar, ¿sí? Zonas de incisión y de desepitelización areolar también, porque con esta técnica también podemos hacer o reducir las areolas y sin duda la técnica que más realizamos hoy en día es la técnica de injerto de doble pezón por el volumen que podemos retirar de piel y de glándula. Están viendo un resultado post a 2 semanas. Ustedes pueden ver algo de moretones, costritas en la imagen del medio. Y en la imagen de la extrema derecha pueden ver el resultado a 2 años, con una cicatrización pues prácticamente ya madura. La cicatriz lleva un proceso. La mayoría de las veces podemos ver una cicatriz muy roja en los primeros 6 meses de la cirugía y esto es porque la cicatriz está inmadura, está en el proceso en el cual va a llegar al resultado final que ustedes pueden ver al post de los 2 años. La mayoría de las cicatrices quedan bien ocultas. A mí me gusta dejarlas a nivel del borde del pectoral, pero esto siempre está a decisión de cada paciente. Ustedes pueden seleccionar literal desde la incisión transversal hasta una que vaya más oculta a través del borde del pectoral. En realidad, la libertad que te permite esta técnica es mucha. Redimensionar las areolas también te lo permite. Hablando de frontoplastía o de la región frontal, eh, normalmente tenemos como opción el descenso de la línea pilosa y esto es para disminuir o acortar este espacio de la frente. Se disminuye la altura de la misma, como pueden ver en la imagen, y esto nos ayuda a disminuir zonas de alopecia o zonas que no contengan mucho pelo o que la implantación sea muy rala o muy escaso. También me permite hacer un acceso bicoronal, es decir, de oreja a oreja para poder tratar el hueso que está debajo o los tejidos que están debajo y la elevación de las cejas también es permitida. Con este mismo acceso es el mismo coronal que hemos hecho con una pequeña modificación para cerrar justamente las entradas. Podemos modificar el hueso y con esto el contorno. Si ustedes ven el contorno de la frente, es muy importante, podemos cambiarlo. Obviamente no solamente hicimos el cambio en el contorno de la frente, también hicimos una rinoplastía y una lipoescultura facial, así como una remodelación orbitaria. Eh, y pues nos permite modificar justo esto, la barra frontal, ¿no? Voluminizar también. Sin duda, una de las cirugías que son parte del armamento es la rinoplastía. Yo considero que las narices no tienen género. La verdad es que eh, esto siempre me lleva a pensar en la importancia de no encasillar un estereotipo o no asociar justamente imágenes o corporeidades con identidades, pero sin duda nos sirve para poder llegar a la corporeidad específica de cada persona, que es el centro medular, escucharles en la corporeidad para poder obtenerlo con las técnicas. En este caso también hicimos una lipoescultura facial, en donde modificamos, como pueden ver, el mentón. Hicimos un injerto de grasa en el mentón, injerto de labio en el mentón, injerto de pómulos en el mentón, en la zona bitemporal y, en definitiva, la rinoplastia, que tiene un resultado bastante agradable. Si se fijan, se modifica, se armoniza el tercio inferior, se armoniza el tercio medio e incluso el tercio superior, porque podemos con la lipoescultura facial también agregar algo de volumen en las regiones frontales que lo necesiten. En esta paciente realizamos una mentoplastía, que se trata de una cirugía deslizante de mentón. Aparte hicimos una rinoplastía y una lipoescultura, y con ello logramos modificar justamente el contorno y el volumen tanto del tercio inferior como la proyección del tercio medio, que es la nariz muy importante.
y con una cirugía que no abarcó mucho tiempo, con una cirugía que fue moderada, pudimos obtener cambios bien importantes. ¿Y por qué hago mención de las dimensiones o del exceso en el tamaño de una cirugía por la adición de muchos procedimientos? Porque mientras más nos tardemos, más riesgos tenemos de complicación. Mientras más nos tardemos también, más difícil es hacer un procedimiento tan fino, tan especializado como una rinoplastía. Entonces, acá yo siempre les pido que pongamos en una balanza la cantidad de procedimientos que vamos a hacer versus salud y versus recuperación o tiempo de recuperación. Otra cirugía que realizamos muy frecuentemente es la de cartílago tiroideo, la plastía del mismo. Se hace a través de una pequeña incisión, 2 centímetros. Siempre ocupamos uno de los pliegues para que quede oculta. Se remodela el cartílago tiroideo y esto es bien importante mencionar que no es lo mismo a la modificación de las cuerdas vocales que ayer nos platicaban. Esto es únicamente el cambio en el contorno del cartílago, ¿sí? Para hacer como una pequeña analogía, el cartílago tiroideo es esa caja que nos permite contener a las cuerdas vocales y a todos los elementos que ayer veíamos, pero esa caja también tiene una forma por fuera y es la que modificamos, que es la prominencia justamente central del cartílago tiroideo. Y finalmente, pues la vaginoplastía, que sin duda es una de las cirugías más retadoras de este procedimiento, de estos procedimientos de armonización quirúrgica, con resultados también bastante satisfactorios. La lipoescultura, que es, aquí mencioné lipoescultura, pero sin duda son englobados aquí muchos procedimientos, como lo son todos los de contorno corporal. Sí, la movilización o la modificación de los depósitos adiposos, claro, claro que sí, hacemos una escultura con ello, pero no solamente eso, sí hay que tomar en cuenta que podemos hacer también un aumento de pechos. En este caso podemos utilizar implantes si es necesario. También podemos utilizar la propia grasa, pero tiene sus limitantes. La grasa nos va a dar un aumento menor en volumen, porque la grasa no le gusta vivir en los pechos. La grasa vive mejor en glúteo y esto tiene que ver con la sobrevida de ese injerto, de cuando movilicemos el injerto, en dónde va a llegar, a dónde se va a alojar. Pero con la liposcultura podemos cambiar fenomenalmente el contorno y obtener resultados tan agradables, obteniendo esta corporeidad que nos solicitan los pacientes. ¿Qué no recomiendo? O sea, ¿qué no recomiendo en una consulta de cirugía plástica o en un procedimiento de cirugía plástica? Asumir la identidad de los pacientes, asumir pronombres o roles, tampoco estandarizar, ¿no? Esto de cirugía estándar, no, nada que ver. Aquí cada cirugía es totalmente diferente porque la corporeidad de cada persona es diferente y la anatomía de cada persona es diferente. Sin duda no recomiendo realizar prejuicios ni estereotipar. ¿Y qué no puede faltar en esta consulta? Perspectiva de género, respetar los pronombres, escuchar la corporeidad y no solamente escucharla, sino el hacer todos los esfuerzos quirúrgicos y con todo lo que conlleva, es decir, de rehabilitación, de fisioterapia, de terapia física y acondicionamiento físico previo a la cirugía, porque sin duda, si entramos con una salud cardiovascular adecuada a este procedimiento o a este tipo de procedimientos, también vamos a salir con salud, ¿sí? Es súper importante tener esta condición cardiovascular adecuada. La calidez en el trato no puede faltar y el trato digno tampoco. Eh, Obviamente también tenemos a disposición una casa de recuperación, que con esto podemos hacer estas cirugías en personas que vienen de diferentes lugares del país o diferentes lugares del mundo. Y pues no solamente es una casa de recuperación, también se trata de una galería de arte. En este caso, nuestra última edición son estas piezas hermosas que hizo Uri, que se llama Caracoles Migrantes. Estas 4 piezas representan a Ciudad de México, que tiene que ver con las vivencias que la artista tuvo. Y con esto termino.
Con esto termino. Armonización y afirmación quirúrgica de género. Espero que les haya agradado y estoy a la orden si tienen alguna duda. Súper, mil gracias, Jerry. Yo sí tengo una duda, yo sé que siempre participo primero, discúlpenme por favor. Pero bueno, si tienen dudas, levanten la mano o mándenlas aquí por el chat. Yo tengo una muy específica que la tocaste y creo que valdría la pena que la tocaras como mucho, con mucha más profundidad, Jerry, que es la parte de las posibles complicaciones Sí, con nuestros hábitos de vida, ¿no? Porque sí. últimamente no sé por qué. He tenido un montón de pacientes que me han dicho, ay, doctora, pero ¿y si fumo tantito, doctora? ¿Y si tomo poquito? O sea, literalmente, en la experiencia ya en el mundo quirúrgico, no nada más de la cirugía de armonización de género, sino en el mundo quirúrgico, ¿qué porcentaje de complicaciones crees que se pueden presentar si neta los pacientes no dejan de tomar, no dejan de fumar, no hacen ejercicio y tienen, por ejemplo, ciertas deficiencias como vitamina K porque no hay consumo adecuado de verduras verdes, semillas? O sea, qué tanto es el porcentaje? Porque a veces se pierde de foco que las cirugías, pues son cirugías, ¿no? Son procedimientos mayores, ¿no? Y tenemos que tomarlos con esa seriedad. Claro que los protocolos a nivel científico y técnico, es decir, de habilidad de manos, existen para que se reduzcan al mínimo las complicaciones, pero ¿qué porcentaje, o más bien, qué tanto más nos puede aumentar el no tener este compromiso con nuestro cuerpo y con la cirugía? Sin duda, Dani. Voy a ampliarlo de atrás hacia adelante, como lo mencionaste, porque todas estos son procedimientos quirúrgicos y todo procedimiento quirúrgico puede tener complicaciones, todo. Si estás en un lugar en donde alguien te dice que la cirugía no tiene riesgos, vete corriendo de ahí. Vete corriendo de ahí porque te están mintiendo. A ver, todas las cirugías representan riesgos. En definitiva, lo tenemos bien medido. O sea, podemos saber que podemos hacer una mastectomía con la probabilidad de tener un hematoma, pues alrededor del 1%. O sea, uno de cada 100 va a suceder un hematoma. Y tú bien lo mencionaste, hay muchos factores en juego, no solamente factores eh, relacionados al protocolo quirúrgico o al equipo quirúrgico o a la habilidad quirúrgica, que esos no los dejo de lado, por eso hacemos esto, o sea, por eso hacemos un protocolo, por eso hacemos que no se nos olvide revisar los tiempos de coagulación, por eso, porque finalmente también hay factores que se nos van a escapar de las manos a nosotros como profesionales de la salud, pero que dependen mucho de los pacientes. Entrar a una cirugía en las mejores condiciones sin duda impacta de forma positiva en el resultado. Y es muy sencillo. La probabilidad de tener una dehiscencia, es decir, que la herida se abra, en cualquiera de las cirugías, ¿eh? En cualquiera de las cirugías, aumenta al doble si fumas. O sea, si fumaste 2 meses antes de la cirugía un cigarro, una fumadita, ya tienes ese riesgo porque el riesgo se acumula. El tabaco deja un montón de tóxicos en nuestro cuerpo que nuestro cuerpo tarda mucho en eliminar. Esos tóxicos afectan a la cicatrización directa y les voy a explicar por qué y por qué se tarda tanto. El tabaco afecta a nivel microvascular, ¿sí? ¿Qué le pasa? Hay una disregulación en el óxido nítrico. El óxido nítrico permite una vasodilatación, que los vasos sanguíneos se abran y con esto que entre la sangre, que fluya la sangre a los tejidos. Si un tejido que acabo de cortar sufre un aporte vascular, un aporte de sangre menor al que necesita, no va a cicatrizar, se va a abrir. Y si no hay suficiente oxígeno, van a crecer bacterias y usualmente son bacterias anaerobias. Y si un tejido no tiene suficiente oxígeno, no tiene tampoco el aporte para que nuestro sistema inmune llegue a ese lugar. Entonces, el tabaco es importantísimo. Luego, la salud cardiovascular, sin duda, yo te podría decir que eh, relacionada a salud cardiovascular es importantísima. Hay un montón de complicaciones que podemos evitar. El mismo sangrado. ¿Qué pasa si los pacientes llegan
con un periodo de hipertensión, porque pues sí, traen los lípidos alterados, la glucosa ligeramente alterada, obviamente el colesterol también. No solamente va a ser eso impacta a nivel cardiovascular, eh, y con esto también al riesgo de tener un pico de hipertensión, por ejemplo, en el postoperatorio. ¿Qué pasa si tienes un pico de hipertensión en el postoperatorio? Cualquier vasito sanguíneo que se haya quedado cerrado, ya coagulado, si sube la presión dentro del vaso, va a sangrar, o sea, la sangre va a vencer al coágulo y vamos a tener un sangrado. El riesgo de tener un sangrado postoperatorio, un hematoma, aumenta cuando no tenemos una buena salud cardiovascular, secundario a ello. Y sin duda mencionaría que este estado cardiovascular adecuado o cuidado va a ser de suma importancia también para la respuesta transquirúrgica, es decir, de cómo se comporta el cuerpo durante la cirugía, porque pues hay pérdida de sangre, entramos con líquidos endovenosos, es un procedimiento quirúrgico al final, y si no tenemos esa salud cardiovascular, también se pueden presentar complicaciones que ni siquiera tengan que ver con el sitio quirúrgico. Una telectasia pulmonar, por ejemplo. La pérdida de masa muscular en el postoperatorio es importantísima. O sea, van a estar en postración o con menos movilidad, una movilidad reducida después de la cirugía, y esto puede aumentar también el riesgo de tener una trombosis. Entonces, ok, sí, hay medicamentos para disminuir el riesgo que se llama tromboprofilaxis farmacológica, y también podemos hacer tromboprofilaxis mecánica, que lo hacemos todo el tiempo. Utilizamos medias de compresión, utilizamos medias, compresión neumática. Hay veces que no es lo suficiente y tenemos que aplicar tromboprofilaxis farmacológica, que es un anticoagulante, pero a ver, voy a dar un anticoagulante después de una cirugía. Sí, es relativamente seguro, pero también estamos agregando un factor extra cuando podríamos no tenerlo o no necesitarlo si hubiese una salud cardiovascular, si no tuviésemos factores agregados que puedan complicar la cirugía.